Al tratarse de uno de los juegos de combate o duelo de cartas más populares de todos los tiempos, no sorprende mucho el hecho de que Yu-Gi-Oh haya sido un objetivo muy grande para el mercado pirata. De hecho, ahora que lo pienso bien diría que se trataría posiblemente del juego de cartas que más llegó a verse afectado por la piratería, y es que en el pasado, la abundancia con la que se vendían falsificaciones de tarjetas de Yu-Gi-Oh era tal, que a veces resultaba muy difícil el saber cuándo es que tenías en tu posesión una tarjeta real o una réplica barata. Bueno, a veces, y es que en ciertas ocasiones el producto pirata resultaba ser tan barato, mediocre, o simplemente de tan diferente calidad y presentación que hasta si tú eras un niño muy pequeño, aún podías notar que había una o varias cosas raras en los trozos de cartón. Usualmente esta clase de productos que se alejan tanto de lo oficial llegan a ser motivo de burla por una que otra razón bastante obvia, pero hay ciertos casos, ciertas excepciones donde si bien se nota con facilidad que el producto es pirata, aún así se las arregla para llamar mucho la atención a no solo jóvenes y niños algo interesados en el juego de cartas, pero también a algunos fanáticos muy apasionados en la franquicia, y el mejor ejemplo de esta clase de excepciones creo que llegan a ser las tarjetas piratas de Yu-Gi-Oh, con estilo anime. En la actualidad creo que todos sabemos o nos hemos dado cuenta que al menos en la versión del show adaptada para los Estados Unidos, las tarjetas de juego mostradas llegan a verse muy diferentes a como se llegan a ver en la vida real. En la versión americana del anime, las cartas llegan a contar con un diseño más simplificado que no posee nada de texto, aparte de que otros detalles llegan a ser omitidos, mientras se expande tanto el tamaño de la ilustración como de la caja de estadísticas, y aparte también se mueve hacia la parte inferior de la carta cosas como el contador de estrellas y el símbolo de atributo. Aunque esto suena como un cambio innecesario que parece que no tiene fin más allá de eliminar texto debido a simple necesidad de censurar la existencia de palabras y representación japonesa en anime traídos a Occidente, una práctica que para ser honestos, no era nada rara de ver en el pasado, la verdad es que con el caso de las tarjetas de Yu-Gi-Oh existe una explicación más compleja, y es que para los que no lo sepan, la FCC, o Comisión Federal de Comunicaciones, aquella entidad de los Estados Unidos que se encarga de establecer regulaciones y límites en emisiones de televisión y radio, tiene una regla que prohíbe que en los Estados Unidos se muestren por televisión shows que cuenten con lo que podría catalogarse como patrocinio de productos o merchandising. Y debido a esta regulación, los encargados de adaptar el show a esta parte del mundo se tuvieron que ver forzados a editar las imágenes de cartas mostradas en el show para que no se vieran como las tarjetas originales, y de tal manera, evitar que la FCC presentara quejas o problemas de carácter más legal. Es por esto mismo que si tú de pequeño creciste viendo el anime en televisión, posiblemente llegaste a llevarte una sorpresa un tanto grande cuando compraste cartas físicas de diseño más parecido al oficial que resultaban ser mucho más complejas en más de un sentido en comparación a lo que se veía en el show, aunque bueno, si llegaste a ser alguien que visitaba los mercados y tiendas de segunda mano con frecuencia, también hay probabilidades de que te hayas topado con cartas de Yu-Gi-Oh que por alguna razón, si llegaban a tener un parentesco más cercano con lo visto en la versión editada del anime. En mi caso, aunque nunca compré en mi infancia cartas como estas, sí recuerdo haber escuchado o visto de manera algo vaga la existencia de estas o algo parecido en mi niñez, pero no hay de qué preocuparse, y es que gracias al internet, es fácil conseguir tarjetas como estas y con rotunda facilidad. Hablo en serio, tal parece que el concepto de cartas inspiradas en la versión americana del anime ha llegado a ser uno tan atractivo para algunas personas, que no solo se ha expandido con la adaptación de cartas pertenecientes a las múltiples secuelas y spin-offs de la franquicia, pero también con la creación de versiones disque holográficas de estas tarjetas. Para este video, mostraré dos diferentes mazos de cartas basadas en este estilo que fui capaz de adquirir a través de AliExpress, uno de estos inspirado en Duel Monsters, o sea el show original, mientras que el otro está inspirado en GX, y cada caja cuenta con un total de 100 cartas en su interior. Por motivos cronológicos y nostálgicos, comenzaremos dándole un vistazo al mazo de Duel Monsters, pero antes, a su empaque, el cual resulta ser una caja semi-grande de cartón la cual cuenta con diseño que logra hacer llamativo desde el vamos, esto debido a que tanto la parte delantera como el reverso de la caja muestran arte de gran calidad con carácter minimalista, donde podemos ver a los dos personajes más populares y amados de la franquicia, Atem y Kaiba, ambas
más geniales ilustraciones fueron tomadas obviamente sin permiso alguno de los trabajos de Panos Estamo, también conocido a veces simplemente como Estamos o Estamo, un artista griego muy talentoso que ha destacado en internet por hacer parodias animadas, podcasts, dibujos de carácter pervertido o hentai, pero más importante aún, por hacer múltiples ilustraciones de alta calidad en referencia a animes, videojuegos, shows de televisión, películas etc. Los trabajos de este artista llegan a ser tan buenos que muy posiblemente los has visto antes, siendo usados ya sea como salvapantallas, o como el día de hoy, siendo colocados en productos de segunda mano por parte de piratas que buscan ganar dinero sin dar reconocimiento extra al propio Estamos. En la parte superior y inferior se ven únicamente los logos del juego de cartas, mientras que a los lados vemos información descriptiva del producto y su supuesto origen. Se menciona que este fue hecho por una compañía alemana llamada Icros Studio GmbH, y manufacturado en China por una compañía llamada Shenzhen Yuxi Printing. Pese a toda la información de contacto, no pude encontrar mucho de interés en referencia a ambas entidades, así que pasemos ahora sí a ver las cartas. Cuando abrimos la caja y le damos un vistazo a su contenido, nos podemos dar cuenta de manera inmediata que este resulta ser algo a lo que me gusta referirme como un fanservice deck, y es que más allá de que el contenido esté basado en un formato específico o busca copiar los contenidos de una serie de sets, el mazo entero resulta estar conformado por una selección amplia de cartas que se nota que tenía como principal propósito el recopilar las tarjetas, no más necesariamente fuertes, útiles y quebradas, sino las más populares del show y manga, haciendo que como resultado, este sea un producto que genere especial grado de atención a aquellos fans que crecieron o gustaron mucho del show cuando este estaba de moda y lo transmitían en la televisión. Para ponerlo en palabras más simples, este es un deck que busca tomar ventaja del fanatismo, pero más importante aún, de la nostalgia de los fans de Yu-Gi-Oh! Lo curioso es que si analizamos el mazo entero, podemos dar con que su contenido de 100 cartas puede ser dividido en 8 subsecciones con diferentes enfoques. Por ejemplo, al tratarse de Yu-Gi-Oh! Cualquiera esperaría que obviamente se verían en este deck un par de cartas de los protagonistas del show, Yuji Muto y Atem, pero no es como que el mazo nos ofrezca solo un par de estas. Al contrario, la primera subsección que podemos mencionar es una de 21 cartas que se encuentra muy enfocada en representar las cartas del deck que el protagonista estaba usando en el clásico arco del reino del duelista, mientras que la siguiente subsección con un total de 14 cartas toma contenidos de las tarjetas que los héroes emplearon en el tan aclamado arco de Ciudad Batalla. Después, con un total de 8 cartas, podemos encontrar aquellas cartas que fueron agregadas al deck del héroe al final de la obra. Por último, también tenemos otra subsección de 11 que decidí dejar su mención al final porque al menos para mí resulta la más llamativa, ya que esta se basa en representar tarjetas que Yuji solo llegó a utilizar en los puntos más tempranos de la franquicia y cuando aún no se le había planificado un deck tan específico. No estoy hablando solo de las piezas de Exodia, estoy hablando también del dragón que Yuji intentó usar en su primer combate con Pegasus, o hasta incluso de monstruos más antiguos, como Sangano Sirviente de la Calavera, los cuales había llegado a utilizar el protagonista en el manga, cuando la obra aún era considerada de género de horror en lugar de una historia enfocada en duelos de cartas. Hasta tenemos a Dragón Meteoro Negro, un monstruo de fusión que había debutado en la franquicia, no a partir del manga o siquiera del anime de Estudio Gallop, sino en una película animada de 1999 que al mismo tiempo estaba más inspirada en los contenidos de la adaptación hecha por Toei, también conocida como la temporada 0. El deck pirata no busca únicamente vender las cartas de Yuji, pero sí se nota que es uno de sus más grandes enfoques, ya que si sumamos la cantidad de cartas presentes en estas 4 subsecciones, podemos concluir con que un 55% del contenido del mazo está enfocado en cartas de Yuji Muto y Atem. Pero bueno, ¿qué hay del otro 45%? Bueno, como podría esperarse, la siguiente y quinta subsección está enfocada en cartas del rival del protagonista, Seto Kaiba, mientras que la sexta subsección trata cartas del mejor amigo del protagonista, Joey Wheeler. Algo que se me hace curioso es que el deck contiene 11 cartas de Joey y solo 10 de Kaiba, pero aparte, ¿qué parte del deck enfocado en el duelista millonario cuenta con mucho relleno? Hablo en serio, mientras que un 90% de las cartas de Joey resultan ser consistentes con el contenido canónico de la franquicia y manga.
manga, el caso de Kaiba cuenta con varias tarjetas que solo se le vieron usando en cosas como arcos de relleno del manga, mientras también se termina olvidando a ciertos monstruos clásicos del personaje como lo son la Jin, Sagi el payaso oscuro, Batelox o Buey de batalla, entre otros más. La siguiente sección se encuentra ocupada por 4 cartas divinas. Debo decirlo, yo ya me esperaba que este deck incluyera a Obelisco, Ra y Slifer. Después de todo, son los dioses egipcios, monstruos que aunque nunca han resultado tan destacables desde un aspecto jugabilístico en la vida real o en la escena competitiva de Yu-Gi-Oh!, el caso es que siguen siendo algunas de las criaturas más fuertes, importantes y memorables de la obra. Todo fanático y niño deseaba tener en sus manos estas cartas, así que es predecible que estos 3 fueran incluidos. Lo que sí no esperaba es que también se llegará a incluir la fusión de las 3 deidades anteriormente mencionadas. Hablo de la diosa creadora de la luz, Orakti, una de las criaturas, sino tal vez, la criatura más poderosa de la franquicia, aparte de también una carta exclusiva de OCG. Esta es una carta que solo los más grandes fans llegan a recordar, aparte de también tratarse de una a la que gran mayoría solo tienen acceso gracias a la piratería. Ya para la octava y final subsección del deck contamos con una que llamo la área de relleno, y es que simplemente no puedo catalogarla de diferente manera por lo rara y poco consistente que es. Posee 20 cartas de entre las cuales se encuentran unas copias alternativas del Guardián Celta y Gaia, monstruos de Yugi que no conté anteriormente en las secciones anteriores, ya que ya tenemos copias de estos 2 monstruos. Tenemos también la fusión del dragón de Caneo Negro y la fusión exclusiva del anime, Caballero Amo del Dragón. Seguido de esto nos topamos con múltiples cartas que parece que fueron seleccionadas de los decks de algunos personajes del anime o manga, pero de manera algo aleatoria. Digo, tenemos 2 cartas de Pegasus, pero en lugar de ser renunciado y un monstruo de caricatura tenemos la jarra de captura de dragones y mago ilusionista sin rostro. De Bakura contamos con su muy memorable cambio de fidelidad, aparte de también no su muy preciado Necrofier oscuro, sino el insecto come hombres. Tenemos también la bruja del bosque negro y dragón del brillo, 2 cartas del deck de Rebecca Hawkins, ya saben, esa personaje de relleno y exclusiva del anime que se basaba en una niña de 12 años, que era la campeona americana de duelo de monstruos. También está llamado de los condenados de Bonz, Muro laberinto de los hermanos Paradoja, Gran Mod de Weevil, cortina de magia oscura de Arcana. Vemos a la maga de la fe que he de suponer que los piratas pusieron aquí porque al menos en el anime, Tea, uno de los protagonistas menciona que es su carta favorita. Tenemos al Shogun de la defensa total, un monstruo que únicamente es recordado porque fue usado por los 5 grandes en el primer episodio del arco de relleno del anime del mundo virtual. Por último tenemos 4 mágicas y staples clásicas. Estoy seguro que algunos no tendrán problemas con las selecciones hechas con esta última sección del deck, pero también estoy seguro que otros grandes fans estarán de acuerdo conmigo cuando digo que pudieron haberse tomado mejores opciones en algunos casos. Como sea, ahora que ya enseñé el contenido del deck, ¿qué otros comentarios puedo decir en referencia al producto? Bueno, he de suponer que podría decir que este es mayormente decente, se cumple de buena manera la parte de sentirse como representaciones exactas de las tarjetas vistas en la versión localizada del anime mientras se intenta mantener una calidad respetable. Se me hace curioso cómo es que cambiaron el diseño del reverso de las cartas, pero tampoco es algo que me molesta, al contrario, es algo que me llama la atención ya que siento que esto les da un estilo más alternativo, lo cual es literalmente la temática por la que busca ir el producto en sí. La cosa va como anillo al dedo, en especial si tomamos en cuenta que el reverso recuerda mucho al diseño de tarjetas visto en el manga original y la película basada en el anime de Toei. Puedo jurar que las tarjetas resultan un pelín más pequeñas que las tarjetas oficiales del juego, pero la diferencia es tan mínima que apenas si es notable. Como máximo diría que la diferencia es de 1 milímetro o incluso menos. También otro error notable que se presenta no en todas, pero sí en varias tarjetas es el mismo problema que vimos en vídeos anteriores con el deck de 66 cartas de AliExpress, donde el tamaño de los bordes llega a ser inconsistente al ser ya sea o muy grueso o exageradamente fino y para nada visible. Pero bueno, de ahí en más, no tengo muchas quejas, así que ¿qué puedo decir de este producto en general?
Bueno, me pareció llamativo cuando lo vi, y debo decir que cuando lo compre, si termino siendo muy de mi agrado, jugar con estas tarjetas aún hasta de manera casual tal vez llegue a ser algo difícil, pero honestamente no me quejo ya que dudo que muchas personas lleguen a utilizar estas tarjetas para tener duelos, son más bien productos hechos para fanáticos, y la verdad es que si lo eres tanto o más que yo, estas tarjetas pueden llegar a satisfacer de muy buena manera las expectativas. Hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero hay cosas y selecciones que legítimamente llegaron a sorprenderme, así que en lo que a mí respecta, si tuviera que dar una puntuación en referente a mi satisfacción, yo diría que este deck de cartas piratas se lleva un 3 de 5, una compra algo decente para un producto nostálgico que usualmente ronda entre los 8 a 10 dólares en tiendas como AliExpress. Ahora démosle un vistazo al segundo deck de cartas estilo anime, o sea, el que está basado en GX, que aunque parece que será más de lo mismo, créanme cuando les digo que aún así resulta un tanto llamativo por unas que otras cosas. Para empezar, el empaque es otra caja oscura de cartón mostrando imágenes de Jaden Yuki, Kuribo al lado, y a los lados tenemos la misma información en referencia a la compañía que se encargó de hacer este producto. Una vez sacamos los contenidos del empaque, daremos con que tenemos 100 cartas que pueden ser divididas en 4 subgrupos, al menos yo lo decidí hacer así para ahorrar tiempo. La primera sección está ocupada por las cartas pertenecientes al protagonista del anime, son 43 en total y de entre las cuales podemos ver a Kuribo al lado y su evolución nivel 10, a los clásicos héroes elementales, las fusiones de estos incluyendo cartas mágicas de apoyo para este arquetipo, la carta trampa de barrera de héroes que spoiler, es la única carta de trampa en todo este deck, aparte también hay múltiples opciones para hacer fusiones, más adelante nos topamos con Neos y los Neo Spacians, aparte de obviamente las múltiples fusiones que se pueden realizar al combinar a estos últimos monstruos mencionados, y al final nos podemos topar con algunas fusiones definitivas, como lo son Rainbow Neos y Divine Neos, faltan algunos héroes o monstruos más secundarios de Jaden, algunas fusiones, y hasta podría decirse que se malgasta la oportunidad de haber colocado cartas de apoyo para los héroes exclusivas del anime, pero bueno, tampoco se puede ser muy exigente, en especial porque no me molesta para nada la ausencia de ciertas cartas del protagonista, porque aparte de que se hizo un buen trabajo seleccionando las cartas más importantes o destacables de Jaden, el caso es que al menos yo, considero que lo más interesante del mazo de GX, no son las cartas anteriormente vistas, sino las que ocupan el próximo 54% restante y que pertenecen a los siguientes dos subgrupos, el subgrupo de cartas de personajes secundarios, y el subgrupo de cartas de villanos. Sí, al igual que el mazo anterior, el de GX también contiene cartas de varios otros personajes de la obra, pero hay que decir que este destaca más con la selección de cartas mostradas ya que llega a haber una mayor variedad y consistencia en referencia a los monstruos o cartas mágicas destacadas. Para empezar, en el subgrupo de cartas de personajes secundarios, podemos encontrar 31 cartas definitivas, o de las más poderosas de algunos héroes y compañeros de Jaden, ya sea Cyrus, Chomley, Alexis, el olvidado y muy desperdiciado Bastión, Kenzan o Tirano Hazelberry, se puede ver al golem de engranajes ancestrales del profesor Crawler, hay múltiples cartas de Chaz, entre estos obviamente sus 3 Oyamas, se pueden ver múltiples ciberdragones de Zeino Kaiser, incluido el dragón ciber oscuro que se volvió su nuevo monstruo definitivo después de que se convirtió en Hellkaiser, aparte de fusión futura y Powerbomb, o vínculo de poder para poner la cerecita en el pastel. Hay algunos héroes del destino de Aster Phoenix muy poderosos, entre estos su tan preciado héroe Blood, que en la versión americana fue censurado su nombre para después ser conocido en occidente como Plasma, aparte de también Dragon Dien, o infante dragón del final del destino, y hasta podemos encontrarnos las cartas definitivas de los héroes más importantes de las temporadas más avanzadas, como el Volcanil de Bill de O'Brien, y claro, tampoco podría faltar el dragón arcoiris de Johan, pasando a la subsección de cartas de villanos ocupada por un 23% del resto del mazo, podemos encontrar al dragón de oscuridad de ojos rojos, que usaba Atticus Fubuki cuando era uno de los jinetes de las sombras, aparte de los 3 monstruos helios de Annael, y claro, también el equivalente a los dioses egipcios de este show, las 3 legendarias bestias sagradas. Más adelante nos topamos también con la fuerza arcana del mundo y la fuerza arcana X o señor de la luz de Sartorius. De la temporada 3 tenemos una extensión mucho mayor de tarjetas, comenzando con Claudian Ojo del Tifón de Adrián Gecko, el rey y la diosa de las serpientes del profesor Cobra, tenemos 2 fusiones de héroes malignos, más aparte superpolimerización del rey supremo, volviendo con Adrián se incluye a Exodius, está el dragón arco iris oscuro de cuando Johan estaba siendo
siendo controlado por la influencia de Yubel, y por supuesto, también se incluye a Yubel en 3 formas diferentes. Para finalizar con esta subsección, también tenemos un par de cartas de villanos de la temporada 4, lo cual es irónico tomando en cuenta que el propósito de este mazo es representar las cartas con una estética inspirada en las tarjetas vistas en la versión americana del show, pero esta última temporada ni siquiera llegó a ser traída a Occidente. Como sea, de esta temporada la cosa llega a ser medianamente decepcionante, ya que solo hay 3 cartas de las que hablar: el dragón metálico de oscuridad de ojos rojos, la versión oscura de la fuerza arcana, y la reina volcánica que usó Truman en su extraño y algo oscuro duelo, donde Truman convenció a O'Brien de que él había dejado morir a su propia madre cuando era niño. Y eso es todo. Sé que la última temporada había sido corta, pero por favor, dejar de lado a Clear Base Dragon y Darkness Neos Sphere, las cartas de los villanos finales de la serie, eso me parece algo absurdo. Por último tenemos la cuarta subsección ocupada por otras 3 cartas, a la cual llamo la sección de relleno. Aquí vemos a Kuribo alado pero en nivel 9, y Dragón de la Luz y Oscuridad, 2 monstruos que no llegaron a aparecer en el anime, sino en el manga de GX, una cosa que aunque tal vez uno que otro fan apreciara, al menos yo no puedo evitar criticar un poco, debido a que se tira por la borda la consistencia que estaba teniendo el mazo. Y por poco se me olvidaba mencionarlo, también está el dragón Aparatron de mecanismo antiguo. Ni idea de por qué aparece esta carta aquí, no aparece ni en el anime o manga de GX. Mi teoría es que el pirata que realizó este deck quería meter al golem de mecanismo antiguo definitivo, ya saben, aquella fusión que utilizó el profesor Crowley durante su último combate contra Jaden, pero se confundió y metió al dragón por error. También hablando de accidentes, no he podido evitar notar que por alguna razón la carta mágica, o sobre alma, cuenta con estadísticas como ataque y defensa con cifras muy exageradas que encima, parecen estar copiadas y pegadas del Amo de Oz. Ni idea de cómo pudo ocurrir esto, pero bueno, esto refuerza mi comentario anterior de que estas cartas posiblemente deberían ser solo usadas para admirarse, ya que como se supone que podrías jugar con una tarjeta como esta, ignoras sus estadísticas y la utilizas como si nada, la colocas como un monstruo para poder pelear, o como un monstruo que encima tiene el mismo efecto que la carta mágica. Algo confuso, pero si dejamos esto de lado, la verdad es que debo admitirlo, este termina siendo un muy buen mazo, el mejor regalo para alguien que es especialmente fan del anime, aunque también debo comentarlo, creo que podría ser mejor. Por ejemplo, si yo estuviera a cargo de la selección de cartas, yo hubiera dejado de lado a Kuribo alado nivel 9 para colocar a Neos Wiseman, la fusión definitiva de Neos con Yubel, que por alguna razón fue olvidada. Yo hubiera hecho que para las cartas representantes del Rey Supremo, héroe malvado Lightning Golem fuera reemplazado ya sea por héroe malvado Gaia Oscuro, que fue la primera demostración de lo que era capaz de hacer la carta de superpolimerización, o le hubiera reemplazado por héroe malvado Malicious Fiend, que era considerado el monstruo definitivo y más poderoso del Jaden malvado. También para la carta representando a Cyrus reemplazaría a Super Beatroid Taladro Gigante por Super Beatroid Unión Sigilosa, por ser su carta más poderosa y compleja. Para Alexis Rhodes yo hubiera quitado a Cyber Angel Dakini para poner a Cyber Angel Benten por ser la carta as que más llega a utilizar. Para el caso de Adrián Gecko, hubiera reemplazado tal vez a Claudian Ojo del Tifón por el Rey Niebla, ya que esta última llega a ser la carta que mejor representa su deseo de volverse un rey. Otra cosa que también haría sería disminuir el número de cartas pertenecientes a los mazos de ciertos personajes. Por ejemplo, aunque creo que es algo genial que se incluya la trilogía de las cartas originales de los koalas de Chomli, considero que 3 cartas es mucho para un personaje que solo fue mínimamente relevante en la primera temporada. Alexis es una personaje que desde el inicio se nos dejó en claro que era una gran duelista, aparte de que también tiene el logro de ser la waifu de varios, pero siendo completamente honestos, no considero que esta llegó a ser tan importante en la animación como para que merezcan aparecer 2 cartas suyas. Durante la primera temporada sí resultó tener su protagonismo, pero durante la primera mitad de la tercera temporada fue reducida a una espectadora y durante el resto no se le vio del todo porque la habían mandado a otra dimensión. En la cuarta temporada intentó confesar sus sentimientos a Jaden pero no lo hizo, y eso fue básicamente todo. La segunda temporada no cuenta porque aunque aquí sí tiene su grado de importancia, en gran parte solo lo hace al debutar como villana después de que le lavaran el cerebro. Ni siquiera tenía el mismo mazo. Chazo Manyoume fue un personaje favorito que presentó mucha evolución durante el anime, pero aún así considero que 9 cartas para él son mucho. Yo lo reduciría a 5 o 6
6 como máximo, también reduciría las de Aster Phoenix de 5 a 4, ya que aunque los héroes del destino fueron unos de los monstruos más emblemáticos de GX, también debo preguntar, ¿quién rayos se va a acordar de héroe del destino Malicious? Por último, usaría los espacios libres en el deck para agregar tarjetas de no solo los villanos principales de la cuarta temporada, pero también de otros personajes semi-memorables del show que fueron completamente dejados de lado en el mazo pirata, ya sean Blair Flanagan, Jim Crocodile Cut, Kamula, etc. Pero bueno, ahora que ya vimos todo lo que ofrece, ¿qué puedo decir del mazo de GX en general? Sinceramente, fue mucho más sorprendente de lo que imaginaba, aún con sus errores y selecciones algo cuestionables, la verdad es que aún termina siendo un producto que supera las expectativas. De nuevo, no solo se las arregla para traer gran parte de las cartas del protagonista del show, pero también se las arregla para usar el resto de su espacio para incluir alta variedad de monstruos pertenecientes a varios personajes, y las selecciones encima son mayormente buenas, hasta da la impresión de que los piratas que formaron este mazo tal vez eran la excepción a la regla, en el sentido de que sí parecía que sabían aunque sea un poco del producto que estaban intentando vender, en lugar de ser como otros que simplemente dan la impresión de que copian y pegan en tarjetas cualquier tontería que se toparon en Google Imágenes, hasta ni se presenta siquiera el problema ese de los bordes que comenté con el mazo anterior. Es un producto pirata, pero es uno de esos que sí parecen estar hechos con un mínimo de control de calidad que hacen que la cosa sí sienta que vale lo que cuesta. Si tuviera que dar una puntuación en referente a mi satisfacción, yo diría que este deck de cartas pirata se lleva tal vez un 3.5 de 5, casi un 4, si eres un gran fan de GX, este es un mazo pirata que no puedes dejar de lado, su precio puede ser un pelín mayor que el anterior al rondar entre los 9 a casi $12, pero lo repito, siento que llega a valer la pena. Y bueno, eso fue todo el día de hoy, espero que hayan disfrutado del video. Si ese fue el caso, agradecería mucho que dejaran un like, comentaran lo que opinan, y se suscribieran para ver más. También se les recuerda que si gustan, pueden mostrar apoyo extra al donar. Dicho ya todo esto, solo me queda decir gracias y que espero verlos en otro video. Adiós, aquí se despide, my name is Dongwei. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against yo. Roll over, look, it's like I told you play that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.